La esclera abarca todo el ojo hasta el nervio óptico en la parte posterior, y en la parte anterior tenemos la córnea, ¿ok? Entonces, tenemos la túnica fibrosa, está compuesta por la esclera y la córnea, ¿ok? La esclera en la mayoría del ojo, hasta la parte posterior sale el nervio óptico, y en la parte anterior tenemos la córnea, ¿ok? La esclera es lo blanco que vemos del ojo. La parte anterior es completamente transparente, tenemos la córnea, ¿ok? Luego, la capa intermedia, en la capa intermedia tenemos una capa vascular, ¿ok? Ahí tenemos el iris, que es en esta parte, ahorita vamos a ver con detalle cada uno. Tenemos el cuerpo ciliar y tenemos la coroides, ¿ok? La coroides es la capa vascular, y luego tenemos la retina, que es la última, la más profunda. Tenemos dos secciones, una parte neurosensorial, una capa neurosensorial, y la capa pigmentada. Vamos a ver la siguiente. Entonces, la capa más externa, como habíamos dicho, la capa fibrosa, es la capa externa del ojo. Es una pared densa y fuerte que protege el ojo, ¿ok? Es lo que le da la estructura, lo que le da esa firmeza al ojo. Está compuesta por la esclera y la córnea. La esclera es la cubierta blanca, se extiende en todo su perímetro hasta llegar al nervio óptico. En la porción anterior, la esclera se continúa con la córnea, ¿ok? La córnea es la parte anterior transparente. Es responsable ¿de qué? De la refracción, el proceso de enfocar la luz para crear una imagen clara. Dependiendo de la curvatura de la córnea, es de que se realiza la refracción. Luego tenemos la capa vascular, que es la capa intermedia formada por el iris, el cuerpo ciliar y el coroides, ¿ok? El iris contiene fibras pigmentadas que ajustan el tamaño de la pupila. Sus músculos regulan la cantidad de luz que llega a la retina al contraer o al dilatar la pupila. El cuerpo ciliar contiene el músculo ciliar y el proceso ciliar. El proceso ciliar produce el humor acuoso, y el músculo ciliar controla la forma del lente, ¿ok? Los cuerpos ciliar, dos partes. Músculo ciliar, que el músculo ciliar se encarga de manejar el tamaño del lente, y el proceso ciliar que produce el humor acuoso. Ahorita lo vamos a ver. Y finalmente la coroides, que es la membrana vascular que contiene el tejido conectivo, vasos sanguíneos, ¿ok? Por lo que la coroides se encarga de suministrar el oxígeno y la nutrición al ojo. La siguiente. Y la última, tenemos la túnica nerviosa, que es la retina, es la capa más interna, contiene los conos y los bastones, los cuales son receptores que capturan señales de luz y transmiten al cerebro por medio del nervio óptico ubicado en la parte posterior del ojo, ¿ok? La retina tiene dos partes, la capa neuronal, que contiene los receptores de la luz, y la capa pigmentada, que contiene las células epiteliales pigmentadas, que contienen múltiples funciones como el transporte de iones y la modulación inmunológica, ¿ok? Entonces, dale si quieres para atrás, la imagen grande, la primera que vimos. Entonces, importante, ¿qué es el ojo? El ojo es pues el órgano que nos sirve para la visión, ¿ok? ¿Saben? ¿A alguno de ustedes les gusta la fotografía? Muy bien, entonces el ojo, la función que tiene es recibir luz, captar luz y traducir esa luz. Literalmente, como si fuera una cámara, tenemos un lente, tenemos el diafragma, que se encarga de controlar el lente, y tenemos una parte receptora que es la retina, ¿ok? Entonces, la parte posterior, lo blanco que vemos es la esclera, ¿ok?
Para oftalmo tienen que aprender a identificar cada una de las partes, porque las van a tener que describir. Entonces, lo blanco es la esclera. La parte transparente, que es lo que vemos en el ojo, es la córnea, lo más frontal del ojo. Esa es la capa más externa. Luego tenemos la capa vascular, tenemos el iris, ¿ok? Que el iris, lo que nos sirve, el iris es lo que le da el color a nuestros ojos, ¿ok? Lo que vemos de color en nuestros ojos, eso es el iris. El iris se encarga de cerrarse o de abrirse para mediar o como modula la cantidad de luz que entra al ojo, ¿ok? Luego tenemos el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar tiene dos cosas. El músculo ciliar se encarga de contraer o retraer el cristalino o lente, ¿ok? Que el lente, la función del lente es enfocar, ¿ok? Entonces la córnea tiene función de refracción, el lente tiene la función de enfocar. Y tenemos algo que se llama el proceso ciliar, justo aquí, ¿ok? El proceso ciliar se encarga de producir el humor acuoso, que es el líquido que hay en la cámara anterior. Luego de ahí tenemos que, pues la coroides, que la coroides es la capa vascular que se encarga, tiene todos los vasos, y ya finalmente la retina. Lo importante de la retina es que es la capa más interna y contiene los receptores, los bastones, los conocen los bastones. Ahora sí, más para adelante. Ok, fíjense, el cristalino, como ya lo dije, es un lente natural, ¿ok? Aunque el cristalino no forma parte de las túnicas, es una estructura crítica que se encarga de enfocar la luz, ubicado justo detrás del iris. Es una estructura biconvexa que se mantiene en su lugar, mediante las fibras zonulares que cambian de longitud cuando el músculo ciliar de soporte se contrae o se relaja. El movimiento permite que el lente se estire o se rellene para cambiar la refracción de la luz y enfocar los objetos en función a su distancia, ¿ok? En un proceso conocido como acomodación, ¿ok? Esa capacidad que tenemos de ver un objeto lejano y luego ver un objeto cercano y verlo con nitidez y claridad, a eso se le llama acomodación, ¿ok? Entonces el cristalino es esta estructura, hay que saberla bien, ¿ok? La parte externa, blanca, esclera. La parte frontal transparente es la córnea. Luego, la capa intermedia, lo que vemos de color en el ojo, iris. La función del iris es contraerse o dilatarse para mediar la cantidad de luz que entra al cuerpo. Ahí tenemos el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar tiene dos partes. El músculo ciliar, que el músculo ciliar la función es contraer o retraer el cristalino, que el cristalino nos va a servir para enfocar, ¿ok? Y también ya todo el proceso, ahorita lo vamos a ver, sirve para la acomodación. Luego tenemos el proceso ciliar. El proceso ciliar produce humor acuoso, que es el líquido de la cámara anterior. ¿Por qué es tan importante el proceso ciliar? Lo vamos a ver, porque hay una enfermedad en la que hay aumento en la producción del humor acuoso, aumenta la presión del ojo y se produce algo que se llama glaucoma, ¿ok? Y luego finalmente tenemos la retina. La retina está compuesta por los conos y los bastones. Siguiente. Ok, tenemos tres cámaras en el ojo. La cámara anterior, esta es la cámara anterior, está ubicada entre la córnea y el iris, ¿ok? Está rellena de humor acuoso, un líquido acuoso producido por el cuerpo ciliar, específicamente en el proceso ciliar. Luego de ahí tenemos la
cámara posterior entre el iris y las zonas y las fibras anulares del cristalino. También contiene humor acuoso que fluye libremente hacia y desde la cámara anterior. Y luego tenemos la cámara vítrea, que está ubicado entre el cristalino y la retina. ¿Ok? Está lleno de humor vítreo, un líquido gelatinoso. Entonces, tenemos la cámara anterior es entre la córnea y el iris. ¿Ok? La cámara posterior es entre el iris y el cristalino. Y luego tenemos la cámara vítrea, que es entre el cristalino y la retina. ¿Ok? Luego, de ahí se dividen, la última división, tenemos el segmento anterior, que sería la cámara anterior y la cámara posterior, y tenemos el segmento posterior, que sería la cámara vítrea. ¿Ok? La cámara anterior y cámara posterior contiene el humor acuoso, y la cámara vítrea contiene el humor vítreo, que es gelatinoso transparente. Eso ya lo vimos. Ok, luego, la retina. Ok, al observar la retina a través de un oftalmoscopio se pueden identificar varias estructuras. Es importante que ustedes sepan esto. Ok, al dedillo se lo tienen que saber. Tenemos el disco óptico. Vamos a ver lo que ustedes, en teoría, van a ver en el fondo de ojo. Se supone que con el oftalmoscopio se ve el fondo de ojo, pero la verdad tendrían que ser muy buenos, muy excepcionalmente buenos para poder ver fondo de ojo con el oftalmoscopio. Hay algo que se llama lámpara de hendidura, ¿ok? Y se utiliza un cristal para ver a través de, y aún así es difícil ver el fondo de ojo, pero en teoría pues deberíamos de poderlo ver, ¿ok? Entonces, en el fondo de ojo tenemos la primera parte es el disco óptico. El disco óptico es donde sale el nervio óptico y también entra y sale la vena central de la retina y la arteria central de la retina, ¿ok? Fíjense, debido a que las estructuras entran en el disco óptico no tiene fotorreceptores, por lo tanto constituye un punto ciego en nuestra visión. ¿Han escuchado eso del punto ciego? Esa regla de tránsito que cuando uno va a girar a la derecha o a la izquierda, cambiar de carril, no solamente tenemos que ver el espejo, también tenemos que girar. ¿Por qué? Porque tenemos un punto ciego. ¿Qué nos da el punto ciego? El disco óptico, ¿ok? Donde sale el nervio y donde entra la vena y la arteria, ahí esto, que es el disco óptico, aquí no hay fotorreceptores. Tenemos se llama punto ciego. Nuestro cerebro es tan increíble que es capaz de, normalmente, cubrir ese vacío, pero en realidad sí tenemos el punto ciego, ¿ok? ¿Qué más podemos ver en el fondo de ojo? Pues arterias y venas retinales, ¿ok? Eso es lo primero. Que sepa identificar, ahora sí que donde todas las arterias y todas las venas llegan, ahí va a ser su referencia para que sea el disco óptico, ¿ok? Disco óptico es donde sale el nervio óptico y también donde entran y salen la arteria y venas retinianas, ¿ok? Luego tenemos otra parte, que es la mácula. ¿Qué creen que es la mácula? La mácula es un punto donde es un punto de es el punto de mayor concentración de fotorreceptores, ¿ok? Entonces, la mácula cerca del disco óptico, en el centro de la retina, en el centro de la retina, cerca del disco óptico, se encuentra la mácula. La mácula es el punto que enfoca la luz y proporciona una visión detallada a color, ¿ok? Entonces tenemos el disco óptico, recuérdense, ¿cómo lo van a identificar?
donde llegan y salen las arterias, ahí tenemos el disco óptico, también está el nervio óptico. En el centro de la retina hay una parte que se llama mácula, ¿okay? Que es el punto donde se enfoca la luz. Y ahora, en el centro de la mácula hay un pequeño hoyo llamado fóvea. La fóvea es el punto de mayor agudeza y permite la visión nítida. Es una parte muy importante de la visión y de toda la retina, la mayoría de la retina tiene conos y bastones. Hay una parte que no tiene, que es el disco óptico, que es lo que nos produce el punto ciego, pero hay una parte que se concentran los conos y los bastones y específicamente donde hay la mayor concentración de fotorreceptores es la fóvea. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Estructuras que se van a buscar en el fondo de ojo. Primeramente van a identificar el disco óptico. ¿Cómo lo identifican? Pues bueno, una vez que encuentran una vena o una arteria, la siguen y donde confluyen todas las venas y las arterias, ahí es su disco óptico. ¿Ok? Luego, la mácula, usted se va a ver un poco más oscurita y la fóvea un poquito más oscurita. Se identifica muy bien cuál es la mácula y cuál es la fóvea. Entonces la mácula es el centro de la retina, ahí está la mácula, que es el punto que enfoca la luz y proporciona una visión detallada a color. ¿Okay? Y en el centro de la mácula, la fóvea. ¿Okay? Entonces si les pregunto cuál es el disco óptico, ya lo saben, ¿verdad? Que es donde entra y sale el nervio óptico y la vena y arterias retinianas. ¿Cómo lo identifican? Siguiendo uno de los vasos o una de las arterias. ¿Ok? Y luego, justo en el centro de la retina, al lado del disco óptico tenemos la mácula. Que la mácula es el punto de mayor concentración de fotorreceptores. ¿Ok? Y en el centro de la mácula, la fóvea. ¿Ok? Entonces ya con eso ya saben la mitad de lo que saben los oftalmólogos. Okay. Entonces, como les decía, el proceso de recepción, transmisión y traducción de la luz. ¿Okay? La luz ingresa al ojo a través de la córnea, pasa a través del humor acuoso y luego ingresa a la pupila para llegar al cristalino. El cristalino, que puede desviar, refractar la luz, luego enfoca la luz en la retina, donde encontramos los fotorreceptores. ¿Ok? La retina convierte la luz en impulsos eléctricos que el nervio óptico transporta al cerebro para crear las imágenes que vemos. ¿Ok? ¿A qué parte del cerebro específicamente? Al núcleo, al área visual, la posterior, al área de Brodmann. ¿A cuál? Muy bien. En la parte occipital. ¿Okay? Entonces, literalmente, ¿qué tiene una cámara? Una cámara tiene un lente. ¿Okay? La primera parte de la cámara es lente. ¿Cuál sería el lente? Pues el cristalino, ¿okay? Que también se le conoce como lente. Las cámaras tienen un diafragma, que el diafragma se encarga de cerrar o abrir la cantidad de luz que entra, que ese es el iris. ¿Ok? De ahí tenemos una parte en la que la imagen se refracta y tenemos una superficie sensitiva a la luz que recibe la imagen, que sería la retina. ¿Ok? Siguiente. Ok, hay dos tipos de fotorreceptores. Esto lo vamos a ver rapidito, es parte de la fisiología. Tenemos los bastones y los conos. Los bastones son encargados de la visión periférica y nocturna. Ok, se distribuyen por toda la retina, pero no en la fóvea. Ok, proporcionan la visión periférica, alta sensibilidad a la luz, por lo que son clave para la visión nocturna. Tienen baja resolución, no son útiles para la visión de color. ¿Ok? Entonces, los bastones absorben longitudes de onda verde y azul.
Y ahora, en su contraparte, tenemos los conos, los encargados de la agudeza visual y del color. Los conos están mayormente concentrados ¿en dónde? En la fóvea, ¿ok? Pero no en el disco óptico. Los conos tienen baja sensibilidad, pero tienen alta resolución, ¿ok? Proporcionan una altísima agudeza visual. Hay 3 tipos de conos responsables de absorber diferentes longitudes de onda, desde azul, verde y rojo, lo que hace que los conos sean principalmente responsables de la visión de color, ¿ok? Entonces, los bastones están distribuidos por toda la retina, excepto en el centro, ¿ok? Que es la fóvea. Entonces, si están en toda la retina, se encargan de la visión periférica. Y aquí tenemos los ejemplos, ¿ok? Tenemos los conos y los bastones. En la retina, pues están distribuidos por todas partes, solamente que donde está la mácula y específicamente la fóvea, allá hay mayor concentración de conos, que se encargan de la nitidez y de la visión de color. Siguiente. Ahora, el control pupilar es súper importante que lo sepamos, ¿ok? Nos dan datos muy importantes que los vamos a ver. Empezamos con la midriasis. La midriasis es la dilatación de la pupila, ¿ok? Una clave de como yo me lo aprendí, midriasis tiene la D, que se ve como si fuera una dilatada, entonces por su contraparte tenemos la miosis, ¿ok? Entonces, la midriasis es la dilatación de la pupila, la D de dilatación, y también la D tiene forma redonda, está dilatado, ¿ok? Entonces, el sistema nervioso simpático es responsable de la dilatación de la pupila. Entonces, ¿para qué nos sirve el sistema simpático? ¿De qué es el sistema simpático? De la lucha o defensa, ¿ok? Entonces, si ustedes están en una situación de lucha o defensa, ¿qué va a hacer el ojo? ¿Cerrarse o abrirse para ver alrededor? Abrirse, ¿verdad? Si estamos ante una situación de peligro, el cerebro va a tratar de captar lo mayor del medio ambiente. Entonces se produce midriasis o dilatación, ¿ok? Ahora, si hay un daño en la lesión, en la vía simpática, desde el hipotálamo hasta la pupila, será incapaz la pupila de dilatarse, produciendo constricción pupilar o una miosis sostenida. Importante, se tienen que saber eso, ¿ok? Entonces, la midriasis, que es la dilatación de la pupila, está controlada por el sistema simpático, ¿ok? Si hay un daño en la vía simpática desde el hipotálamo hasta la pupila, a cualquier nivel que esté, se va a producir, no se va a dilatar el ojo, se va a producir una constricción pupilar o una miosis sostenida, ¿ok? Un daño en cualquier lugar de la vía simpática dará como resultado una constricción pupilar tónica debido a la acción sin oposición de los músculos constrictores pupilares inervados parasimpáticamente. Debido a que el daño puede ser unilateral, las pupilas también tendrán tamaños desiguales, ¿ok? Entonces, cuando tenemos una pupila de un tamaño y otra pupila de otro tamaño, a eso se le conoce como anisocoria, ¿ok? Entonces vamos a ver la siguiente. Entonces, el mayor ejemplo que tenemos de daño en la vía simpática que nos produce una miosis sostenida es el síndrome de Horn, ¿ok? Debido a que la vía proporciona inervación simpática a las glándulas sudoríparas faciales y el músculo tarsal superficial que eleva el párpado superior, los pacientes con lesiones de la vía simpática proximal también tienen
anhidrosis y el párpado caído, ¿ok? Que es el ptosis, se conoce como ptosis. Entonces, el síndrome de Horner tiene una triada. Si está dañada la vía simpática, va a tener miosis, ptosis y anhidrosis. Se denomina síndrome de Horner. Cuando era estudiante tenía maneras bien raras de aprenderme las cosas. Me acuerdo que inventaba canciones. Y una fue ptosis, miosis, anhidrosis, es el síndrome de Horner. ¿Ok? Ptosis, miosis, anhidrosis, es el síndrome de Horner. Porque está dañada la vía simpática. ¿Ok? Las condiciones asociadas al síndrome de Horner incluyen accidentes cerebrovasculares de la médula lateral, tumores de Pancoast, que es un tumor En el ápice del pulmón. en el ápice del pulmón, que daña las neuronas del ganglio cervical superior, y disección o trombosis carotidia, que también daña las neuronas del ganglio cervical superior. ¿Ok? Eso, las cosas no se lo tienen que aprender, solamente tienen que saber la triada. Ptosis, miosis, anhidrosis, es el síndrome de Horner, que es ptosis, párpado caído, miosis, pupila contraída y anhidrosis, no suda. ¿Ok? Muy bien, siguiente. Entonces, miosis es la contracción de la pupila y está mediada por el sistema nervioso parasimpático. ¿Ok? Entonces, cuando estamos relajados, cuando podemos cerrar los ojos, descansar, podemos estar tranquilos, nuestro cuerpo no percibe nada de peligro, entonces el sistema parasimpático se encarga de la miosis, de la contracción pupilar. La miosis, quien se encarga de la miosis es el núcleo de Edinger-Westphal. ¿Ok? Es el núcleo parasimpático en el tronco encefálico que causa la constricción pupilar. ¿Ok? Esa es pregunta de examen. De una vez se lo digo. El próximo examen. Siguiente. Luego, tenemos los reflejos a la luz. ¿Ok? Ahora dale para atrás para que le tome foto. La pregunta del examen. ¿Lo va a subir en el recuerdo? Sí, va a estar lo voy a subir en una. Reflejo a la luz. Tenemos reflejo pupilar a la luz, ¿ok? De manera fisiológica, si una luz se dirige al ojo, tanto el ojo ipsilateral como el ojo contralateral, la pupila se contrae, ¿ok? Dentro de la exploración física tenemos que ver movimiento pupilar, ¿ok? La respuesta a la luz. Con una lámpara se dirige hacia la pupila del paciente. Lo fisiológico es que la pupila ipsilateral, o sea, del lado que uno le está dirigiendo la luz, se contraiga. A eso se llama respuesta fotomotora directa. ¿Ok? Pero lo fisiológico también es que tengamos, si ustedes dirigen una luz hacia el ojo izquierdo, lo fisiológico es que también se contraiga la pupila derecha. ¿Ok? A eso se le llama reflejo fotomotor consensuado. Es parte de, cuando veamos el protocolo de la exploración física, dentro de la reacción pupilar, checamos eso, el reflejo fotomotor directo y el reflejo fotomotor consensuado. ¿Cómo se ve? El directo, pues directamente pasando una luz sobre esa pupila, y el consensuado, le pasamos una luz en el ojo izquierdo y vemos la reacción en el ojo derecho y viceversa. ¿Ok? El reflejo pupilar a la luz, la estimulación lumínica del par craneal número 2 conduce a la activación bilateral de los núcleos pretectales y la activación bilateral de los núcleos de Edinger-Westphal, seguida de la activación bilateral del par craneal número 3. ¿Okay? La activación de ambos
provoca la constricción pupilar bilateral. Siguiente. Ahora sí, la acomodación y la convergencia. La acomodación es la capacidad del cristalino, que es el lente, de cambiar de forma para enfocar objetos rápidamente dependiendo de la distancia. ¿Okay? El enfoque de objetos lejanos a objetos cercanos. ¿Okay? ¿Han visto ese TikTok que están en el atardecer y que están como lanzando una flecha y de repente le pican en el fondo y se ve el fondo? Eso es acomodación. ¿Okay? La capacidad de enfocar de un objeto lejano a un objeto cercano y viceversa. ¿Okay? Ahora, ¿qué es la convergencia? La convergencia es la rotación interna de los ojos entre sí para enfocar objetos cercanos. La convergencia resulta de la contracción bilateral de los músculos rectos mediales. ¿Ok? Están viendo algo a lo lejos y luego de repente ven algo justo enfrente de ustedes y cercano. El movimiento involucra tanto acomodación como convergencia. ¿Ok? Entonces, la acomodación es la capacidad del cristalino para cambiar de enfoque de objetos lejanos a objetos cercanos. La convergencia es la capacidad de rotación interna de los ojos para enfocar a objetos cercanos. Luego tenemos el reflejo de acomodación, que es la triada cercana. Implica acomodación, convergencia y la contracción pupilar. ¿Okay? En respuesta al cambio de mirada de un objeto lejano a un objeto cercano. Ahora, ¿por qué estamos repasando todo esto? Porque en la exploración física, cuando ustedes revisen a sus pacientes, es también algo que se ve. ¿Okay? En un punto de la exploración física, le piden a un paciente que vea un objeto atrás de ustedes y después le piden que mire una pluma justo enfrente de él. Y ustedes van a ver que haya adecuada acomodación, que haya adecuada convergencia y que haya un adecuado reflejo de acomodación. ¿Okay? Todo esto nos habla que los pares craneanos, específicamente el oculomotor, están funcionando bien. ¿Ok? Y tenemos... ¿Qué tanta diferencia tiene que ser del objeto a uno al otro para que se pueda ver el reflejo de acomodación? Con que, no sé exactamente, pero con que haya una distancia, o sea, teniendo un objeto lejano, un objeto cercano, la distancia exactamente no podría decir, tendrá que investigarlo. Pero, o sea, literalmente, si estás viendo un objeto, no sé, a 3 metros y luego ves un objeto a 10 o 15 centímetros, ahí entra el proceso de acomodación y convergencia. ¿Okay? Luego, tenemos algo que se llama la pupila de Argyll-Roberts, que describe la constricción pupilar normal con acomodación y la ausencia de constricción pupilar en respuesta a la luz. ¿Ok? Eso también anótenlo. Siguiente. Ok. Vamos a entrar a los músculos extraoculares. ¿Ok? Ya vimos toda la anatomía, ya vimos toda la función del ojo, vimos la anatomía, la fisiología por dentro. Ahora también es súper importante. Tenemos el lente, tenemos la cámara, tenemos toda la retina que capta la luz, pero necesitamos tener la capacidad de poder mover los ojos. ¿Ok? Para mover los ojos tenemos los músculos extraoculares. Tenemos 6 músculos y 3 nervios. Entonces, tenemos el recto superior, tenemos el recto lateral, tenemos el recto medial y tenemos el recto inferior. ¿Ok? Obviamente, pues dependiendo de dónde se encuentre. Entonces, son 4 rectos: recto superior, recto lateral, recto medial, recto inferior, y luego tenemos un oblicuo superior y un oblicuo inferior. ¿Ok? Entonces, en el ojo tenemos 6 músculos, 3 nervios. 4 músculos son rectos dependiendo de la posición que estén: superior, inferior, lateral y medio, y tenemos oblicuos. ¿Ok? Oblicuo superior y oblicuo inferior. La siguiente, vamos a ver la función de cada uno. Entonces, el recto superior, la clave de aquí es que todos están inervados por el oculomotor excepto 2.
que es el recto lateral, que está inervado por qué par craneal, por el 6, que es el abducens, ¿ok? Y el oblicuo superior, que está inervado por el cuarto par craneal, que es el troclear. Entonces, el recto superior, si está arriba, ¿cuál creen que es la función del recto superior? Subir Pues el levantar el ojo, ¿ok? Para la mirada hacia arriba, la elevación. El recto inferior, por lógica, ¿cuál es su función? Bajar el ojo. Miren, hay un plano así, perdón. Baja el ojo para mirar hacia abajo. No que lo baje para mirar hacia arriba. Entonces, el recto inferior se encarga de la depresión del ojo. Recto medial, para mediarlo. el recto medial se encarga de la Para la aducción. se encarga de la aducción, ¿ok? Sí, está bien. Entonces el recto medial gira el ojo hacia la nariz, que es la aducción, ¿ok? El recto lateral gira el ojo hacia afuera, lejos de la nariz, que es la abducción, ¿ok? O sea, abre el ojo, ¿ok? Por eso es que el abducens, que el sexto se llama abducens. ¿Por qué? Porque abduce el ojo, ¿ok? El oblicuo inferior permite mirar hacia... El oblicuo inferior permite mirar hacia arriba y hacia afuera, que es una rotación externa y elevación. El oblicuo superior permite mirar hacia abajo y hacia adentro, que es rotación interna y depresión, ¿ok? Entonces, ¿qué se tienen que saber? Tienen que saber los 6 músculos, tienen que saber la inervación, tienen que saber la función de cada uno, pero lo más importante, tienen que saber qué pasa si se daña ese par craneal, ¿ok? Entonces, recto lateral, si se daña el recto lateral va a haber incapacidad para abducir. Entonces el paciente va a tener incapacidad para mirar hacia afuera. Entonces, a la incapacidad de poder mirar hacia afuera tiene diplopía horizontal. Entonces, si en el examen les pongo paciente masculino que presenta diplopía horizontal, ¿cuál es el par craneal afectado? ¿Ok? Luego, en el oblicuo superior que está inervado por el troclear, si se daña, pues va a haber incapacidad para mirar hacia abajo. Entonces es pacientes que tienen dificultad para bajar escaleras o para leer, ¿ok? O sea, eso se le llama diplopía vertical. Entonces si les pongo en el examen que el paciente tiene diplopía vertical, les pregunto cuál es el músculo afectado, el oblicuo superior, cuál es el par craneal afectado, va a ser el troclear. Ahora, si se daña el oculomotor, fíjense, al dañarse el oculomotor vamos a tener ptosis con mirada caída hacia abajo y hacia afuera, ¿ok? Entonces si les pongo paciente femenino de 61 años que presenta ptosis y mirada caída hacia abajo y hacia afuera, ustedes automáticamente van a decir que es el oculomotor, ¿ok? Si hay parálisis también parasimpática, habrá reflejo pupilar disminuido o ausente, habrá una midriasis con mirada caída hacia afuera y hacia adentro, ¿ok? Entonces, las vías visuales. Vamos a tomar un break, ¿ok? 5 minutos. Yes. Se van a ir al baño, vayan.